Biofísica, unidad número 1, introducción a la física. La biofísica es el estudio de los fenómenos mecánicos a través de la cinemática que estudia los movimientos de las partículas y dinámicos a través de los factores que producen cambios en los sistemas. Estos cambios se pueden organizar a través del origen celular o molecular o con un impacto microscópico o orgánicos. Para poder arribar al campo de la física tenemos que tener una breve noción de matemática que no va a ser evaluada, simplemente es poder reconocer algunas cosas para poder identificar los temas posteriores que son los sistemas de unidades. Los números reales se dividen en números racionales e irracionales. Los números racionales están compuestos de números enteros. Los enteros se dividen en números positivos y negativos, donde cero es neutro, no es arbitrario. Cumple una función determinante. A partir de 0 comienzan los positivos, a partir de 0 comienzan los negativos. También dentro de los números racionales tenemos los números fraccionarios. Otra clasificación dentro de los números reales son los números irracionales, que son aquellos cuya razón no da un valor entero. Uno de los temas más importantes, y que estos sí son evaluables, es la notación científica, dado que muchas investigaciones usan dimensiones con notación científica para poder dar a conocer las dimensiones de un glóbulo blanco, de un glóbulo rojo. Lo que debemos tener en cuenta en el caso de las bases en 10 positivas es que si yo tengo el 10 y tengo un exponente que me dice 6, el número entero que va a precedirle va a ser siempre el 1. Y la cantidad de ceros que va a tener es la cantidad que me indica el exponente. En este caso es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso que tuviera otro número entero que no fuera el 10, se va a manifestar de esta manera. 5 por la base en 10, y en este caso me está indicando 9. Entonces va al 5 y se le otorga o se le colocan los 9 ceros. Muy diferente es en el caso del que es negativo. Si yo tengo una base en 10 menos 8, sabemos que el número entero es 1, pero que el número 1 va a ser parte del conteo. Tal es así que coloco la coma, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá en el número 1 sería el puesto número 8. Efectivamente ocurre de la misma manera si uso cualquier otro número entero multiplicado por esta base en 10. Si uso 3 por 10 a la menos 5 me va a quedar 1 después de la coma, 2, 3, 4, y aquí donde va el quinto valor iría el número 3. La representación gráfica. Si bien la representación gráfica no es un tema que se vaya a evaluar, debemos tener conocimiento de la misma porque, algunos de estos conceptos van a ser retomados en la carrera en el área de la estadística y de la epidemiología. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, que existe un eje cartesiano que está formado por una ordenada al origen llamado Y y una ordenada a las áxices llamado X. Que estos forman 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes tienen asignado un signo. Como la ordenada del origen está hacia arriba y es positiva, y la ordenada de áxice está a la derecha y es positiva, positivo por positivo, positivo. O sea que este cuadrante, el primer cuadrante, siempre va a ser positivo. Mientras que, en este caso tenemos la ordenada del origen positiva, pero es negativa la ordenada de abscisas, el eje de las abscisas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Positivo por negativo es negativo. En el tercer cuadrante, tanto
las abscisas como la ordenada del origen son negativas, entonces negativo por negativo, positivo. Este cuadrante va a ser positivo. Y en el cuarto cuadrante, donde tenemos las abscisas positivas y la ordenada del origen es negativa, vamos a tener negativo por positivo, negativo. Entonces, el primero y el tercer cuadrante son positivos, mientras que el segundo y el cuarto son negativos. Ahora bien, el fin de todo eje cartesiano es poder delimitar o poder situar un punto que tiene una ordenada de origen, está ubicado en X, que generalmente siempre va detrás del punto que está ubicado en X. Entonces aquí tenemos que el punto es 2 en X y 3 en Y. En el caso de ecuaciones lineales, lo que nos puede mostrar también es la inclinación o pendiente de una línea, que también puede ocurrir con las parábolas o hipérbolas. Si nosotros podemos observar, aquí tenemos que X vale 2, Y vale 3 y la ordenada del origen vale 0 en menos 3. Entonces ahí nos está marcando la pendiente de esta línea. Esto no forma parte de la evaluación, es simplemente para que ustedes vayan teniendo en cuenta y retomando algunos conceptos que después cuando comiencen la carrera y ya en tercer año los van a necesitar para estudiar todo lo que tiene que ver con la estadística puntualmente. Ahora vamos a ver la unidad número 2, magnitudes físicas. Cuando hablamos de medición, la medición no es otra cosa que una relación establecida entre la cantidad de materia y una unidad que le es pertinente a esa materia. Por ejemplo, no es lo mismo medir 1 litro de leche a 1 kilo de pan. Para medir pan, vamos a necesitar una magnitud que es la de masa y esa la vamos a poder medir por kilo. Pero para medir leche vamos a necesitar otra magnitud que es el volumen y que se da en centímetros cúbicos o mililitros. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que siempre el hecho de medir supone también cualidades que posee la materia para determinar su magnitud. Y así, de esa manera, ubicar la unidad que mejor convenga. Se conocen sistemas muy empleados en el mundo y que tienen que ver con el desempeño de cada profesión. Está el sistema internacional, el sistema sexagesimal y el sistema técnico. ¿Por qué digo que tienen que ver con cada una de las profesiones? Porque de acuerdo a cada sistema van surgiendo mediciones derivadas o unidades derivadas y unidades suplementarias de acuerdo al estudio. Ahora lo que vamos a ver es qué es una magnitud. Dijimos que la magnitud es una cualidad que posee la materia y que puede medirse. Esa es una de las cuestiones que debe tener, que pueda medirse. Entonces, si nosotros tenemos el pan, sabemos que la masa del pan se puede medir, se puede pesar. Ahí vamos a tener una magnitud y esa magnitud va a ser el peso o la masa, que la vamos a tener en kilogramos o gramos, de acuerdo al sistema que después empleemos. Y si lo que queremos es medir la distancia que hay de mi casa al centro de salud, lo que vamos a tomar es la longitud, que esta puede ser en kilómetros o en metros. Eso me va a ayudar a mí a definir qué tipo de sistema voy a emplear. Nosotros dijimos que una magnitud posee es la cantidad de materia, ¿cierto? Que puede ser mensurable. Pero esa cantidad de materia se le debe colocar una unidad. Y como dijimos, una unidad que sea pertinente a la misma. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lápiz de color,
estamos midiendo distancia, estamos midiendo longitud. La magnitud que estamos midiendo es la longitud. Si a este lápiz lo medimos en centímetros, vamos a obtener, si el lápiz mide 5, podemos obtener que, que la magnitud es la longitud, que la cantidad es 5 y que su unidad son los centímetros. Entonces, los centímetros tienen amplia relación con la magnitud, con lo que se desea medir o con la calidad que tenga la materia. Ahora bien, vamos a hablar un poco del sistema internacional de unidades. Esto se caracteriza por tener, digamos, tres clases de unidades. Una es la básica, luego de estas surgen suplementarias, que son especiales para algunas carreras, como en el caso de la ingeniería, que emplean muchísimo el radián y que no se da en todas las carreras, y otras derivadas, que las derivadas son las que se emplean en física para poder medir caudal, para poder medir fuerza. ¿Por qué? Porque utilizan a las básicas para constituir la unidad, a las unidades básicas para constituir unidad. Porque fíjense en ustedes que para medir fuerza nosotros tenemos que tener la cantidad de masa en kilogramo fuerza, dividida el tiempo en que se movilizó esa masa, el tiempo al cuadrado, que puede ser segundos cuadrados. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que vayan entendiendo que es derivada de las básicas. Aquí tenemos las unidades básicas de las que le había hablado. Son la longitud, en este caso el metro, la masa el kilogramo, el tiempo el segundo, la temperatura el Kelvin, aunque nosotros usamos el Celsius, la luminosidad, la candela, la intensidad eléctrica, la ampere, y la cantidad de sustancia, el mol. Eso para las ciencias químicas. Magnitudes derivadas son infinitas, porque hay infinitas combinaciones para formar nuevas unidades de acuerdo a lo que se quiera medir. Están constituidas a veces por dos o más unidades básicas. Ejemplos de ello es la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? La cantidad de distancia que se recorre en un tiempo determinado. En este caso, en el segundo al cuadrado, o sea, la cantidad de metros por segundo cuadrado. Y la fuerza, como le decía, es otra unidad derivada, que es kilogramo por masa dividido, es decir, los kilogramos fuerza, dividido por los segundos cuadrados, por el tiempo en que se movilizó esa masa. Las unidades suplementarias, como le había dicho, son unidades muy particulares, no se presentan en todos casos, simplemente en algunos estudios específicos que usan generalmente los arquitectos y los ingenieros, y que son los radianes y los esteroradianes. De ahí pueden surgir otras suplementarias. Estas lo que tienen que no surgen de unidades básicas, sino que simplemente son creadas para poder medir situaciones a nivel de extracción. Bueno, no voy a andar en esto porque son unidades que no vamos a emplear dentro de lo que es la biofísica. No porque no se presenten, sino porque las situaciones que enfermería mide son totalmente de mucho menos abstracción y están más abocadas a la práctica. Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que solo están representadas por su unidad y el número entero. Una magnitud escalar, por ejemplo, son 5 centímetros. Estas magnitudes no tienen ni dirección ni sentido porque lo único que necesitan para poder representarse es la unidad, que es el centímetro en este caso, y el número entero, el escalar. Las magnitudes vectoriales son totalmente diferentes. Si bien necesitan un número, necesitan también la unidad derivada,
no están del todo representadas si no le damos un sentido, una dirección y un punto de aplicación. Es decir, no podemos hablar de una fuerza diciendo mide 200 kilogramos fuerza, pero ¿dónde se aplicó? ¿Hacia dónde se dirigió? ¿Venció o no la gravedad? Entonces, sí o sí, estas para poder ser estudiadas necesitan de un sentido, de una dirección y hasta de un punto de apoyo. Aquí tenemos. Este es el módulo, que no es otra cosa que el valor que tiene la magnitud vectorial, que podrían ser 20 kilogramos fuerza. Y aquí tenemos el sentido, hacia dónde va, el punto donde se aplica y la dirección. Ahora bien, vamos a simplificar. Las magnitudes escalares carecen de sentido y dirección, mientras que las vectoriales tienen un valor numérico, un módulo, y poseen un sentido y dirección. Las magnitudes escalares son siempre positivas, mientras que las magnitudes vectoriales, al poseer un sentido y dirección, son negativas. Ejemplos de las magnitudes escalares son la masa, el tiempo, la longitud, la cantidad de sustancia. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la fuerza, la aceleración. De esta manera, también observamos cada una de las magnitudes. Vamos a hablar ahora del sistema de unidades. Hemos hablado de las unidades, las magnitudes, pero definir un sistema de unidades es poder decir que es un grupo de unidades que estandarizamos para poder definir mejor una situación en una disciplina determinada. Por ejemplo, existen tres que ya lo hemos mencionado: el internacional, el sexagesimal y el técnico. Los tres van a medir lo mismo, pero van a usar distintas unidades. Fíjense en ustedes que el internacional en la longitud usa el metro, en la masa el kilogramo y en el tiempo el segundo. En el sexagesimal, en la longitud va a usar el centímetro, en la masa va a usar el gramo y en el tiempo el segundo. Mientras que en el técnico vamos a tener que en la longitud aparece el metro y acá en la masa va a combinar el kilogramo masa. Y en el tiempo va a usar el segundo. Nosotros también debemos tener en cuenta que estas unidades tienen, de acuerdo a una ubicación que se da conforme a la cantidad de décimas, un valor. Por ejemplo, esto no va a ser motivo de examen, es simplemente para tener en cuenta. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos el 1 ubicado en metros. Mientras nosotros nos vamos hacia la izquierda, vamos a tener el decámetro, el 10, el hectómetro y el kilómetro. Estos van a ir en sumatoria. Mientras que el decímetro se va a ir tomando una décima decimal, el centímetro hacia atrás y el milímetro hacia atrás. Ya vamos a ir con colocación de comas. Acá vamos a obtener siempre valores enteros, mientras que en este otro vamos a obtener valores decimales a medida que vamos transitando a lo largo de esta recta. Lo mismo ocurre con la unidad de volumen. ¿Qué sí voy a tener en cuenta como enfermero? Que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Ustedes figúrense en una jeringa normal de vacuna tiene 1 centímetro cúbico. Si yo recibo una indicación donde me dicen que debo colocar a un paciente
200 centímetros cúbicos, no, 200 centímetros cúbicos por vía oral de dipirona, supongamos, porque no existe eso, lo que tengo que hacer, y tengo mililitros es lo mismo que centímetros cúbicos, o sea que le tengo que colocar la misma cantidad. Otro ejemplo, si me piden inyectar 5 mililitros de dipirona, o sea, 2 ampollas, 5 mililitros de dipirona, ¿cuántos centímetros cúbicos le coloco? Lo mismo, 5 centímetros cúbicos. En fin, 1 mililitro siempre va a ser igual a 1 centímetro cúbico. Esto siempre quiero que lo tengan en cuenta porque terminado el cursado del ingreso suelen equivocarse. 1 mililitro siempre es igual a 1 centímetro cúbico. Son las unidades que más usamos que las debemos considerar. ¿Está? Bueno, este cuadro, a modo de dar un ejemplo de cómo van surgiendo diversas unidades derivadas de las básicas. Fíjense en ustedes que la velocidad varía de acuerdo a cada sistema. Fíjense en que la velocidad en el sistema MKS o internacional es metros sobre segundo, mientras que en el sexagesimal es centímetros sobre segundo y en el técnico es metros sobre segundo. Ustedes tengan en cuenta que de acuerdo al sistema que vamos a emplear, es la unidad que vamos a incorporar a las medidas derivadas. La presión, por ejemplo. No, la fuerza. La fuerza en el sistema internacional, fíjense en que es kilogramos por masa dividido centímetros de segundos al cuadrado. En el sistema sexagesimal también no se llama newtons sino dinas y se mide por los gramos, por centímetros, en el otro usábamos la masa y el kilogramo, dividido en segundos cuadrados, mientras que en el técnico es kilogramos fuerza, o sea, el valor de un newton. Bueno, aquí tenemos los prefijos que lo hemos mencionado antes, nada más que esta vez con los exponentes. Yo aquí se los presento, pero no es motivo de examen. Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Y las medidas de tiempo son importantísimas para enfermería. Fíjense en ustedes que nosotros al tiempo es preciso para poder colocar una medicación que no va a pasar en un segundo, sino que va a pasar a lo largo de una hora. Entonces es imprescindible saber bien cómo están constituidas las unidades de tiempo. Los tiempos que vamos a usar es el minuto en 60 segundos, la hora en 60 minutos y el día en 24 horas. ¿Por qué esto? Porque nosotros podemos tener el pedido de un médico o podemos tener la autonomía de ver fallas o insuficiencia o falta de efectividad a nivel renal. Entonces nos tomamos el atributo de poder medir la diuresis de la persona, o sea, la cantidad de orina durante 24 horas que tiene esa persona. Entonces notamos que esa persona orina muy poco en 24 horas. Entonces ya decimos, no, la voy a medir por cada 4 horas para ver cuánto orina cada 4 horas. Entonces, de esa manera nosotros tenemos bien determinado no solo la magnitud de lo que estamos midiendo, que es la orina para poder controlar la función renal, sino también los tiempos en que se hace. Y precisar así, con exactitud, una buena referencia al médico, quien la va a diagnosticar y le va a cambiar el tratamiento. Puntualmente para eso sirve la unidad de medidas en tiempo en enfermería. Y tengan bien presente que es el minuto, la hora y el día, porque también es el tiempo que utilizamos para pasar medicamentos por el suero. Pero esto no se los voy a complicar porque es materia de segundo año y no me compete. A mí me compete que ustedes conozcan bien las unidades de medida de tiempo. Que de hecho puedo hacer preguntas de esto en el examen. Así doy por terminada
la unidad.